Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un placer estar aquí en la predicación de la palabra del Señor. Y los invito a que vayamos directo al mensaje, que vayamos directo al texto también. Busquemos ahí en Isaías 12, del 1 al 6. Y vamos a leerlo, gloria al Señor, ¿verdad? Ustedes allí en sus casas, búsquenlo. Y le voy a dar lectura. Y dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Oremos toda la iglesia un momento. Gracias te damos, Padre eterno, Padre celestial, porque nos haces ver de una manera tremenda que tú eres nuestra fortaleza, eres nuestro refugio en medio de toda situación. Así, Dios, gracias te damos en medio de todo esto que estamos viviendo, porque hasta aquí nos has ayudado. Así, algunos de mis hermanos estén en enfermedad de dolencia, en algún lecho de dolor, sabemos que tú estás obrando poderosamente y en gran manera y esperamos en ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, gracias te damos por el conocimiento de tu palabra, porque nos das bendición, nos das vida eterna y nos haces ver que tenemos que esperar en ti, Dios mío, conforme a tu voluntad. Gracias en el nombre del Señor Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén, gloria a Dios. Aleluya. Y así nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer una reflexión sobre el año que pasó, y así se llama el tema, ¿verdad? Reflexión sobre las cosas del año pasado, ¿sí? Sobre el año pasado. Entonces, nosotros, ¿verdad? Lo que deseamos siempre cuando entra un año, pues es que el Señor colme de bendición, ¿verdad? Y les ayude en toda prueba, en toda lucha, en todo aquello que vayan a iniciar, que el Señor les prospere de alguna manera. Entonces, ¿verdad? De parte de nosotros, sus siervos, sus servidores, siempre deseamos que Dios les bendiga, ¿verdad? Como hermanos que son en Cristo Jesús, que Dios bendice siempre a Iglesia Adonai, y eso lo vemos, ¿verdad? Y nosotros lo contemplamos de alguna manera, que Dios les bendiga siempre muchísimo, y Dios bendiga a esa Iglesia universal también, que espera siempre en su Señor, y Dios bendiga a todo aquel que no le conoce, pero nosotros como iglesia, ¿verdad? Deseamos que la bendición llegue a cada uno de ellos, y esta bendición sea esta: que lleguen al conocimiento de su palabra, que alcancen la salvación y que alcancen la vida eterna, así como nosotros, ¿verdad? Un día nos predicaron, fuimos alcanzados, escuchamos, ¿verdad? Ese mensaje, estuvimos atentos a su palabra y nos volvimos de nuestros malos caminos. Así deseamos todo esto para aquel que no le conoce también. Entonces, fíjense, así nosotros también vamos a destacar, ¿verdad? De alguna manera a nuestros hermanos hérmetes, a su familia, junto con otros hermanos también, así como Pablo los resaltaba, los destacaba en sus cartas, ¿verdad? Aquellas personas que sí trabajaban, nosotros también reconocemos de una manera especial y de manera muy, muy especial, ¿verdad? Dios bendiga a toda esa familia de mi hermano Hérmetes, ¿verdad? Mi hermano Hérmetes, pues sabemos que es un fiel predicador del Señor, ¿verdad? Aunque está ahí ahorita, pero es porque todavía vive y sabemos que el Señor lo mantendrá. Entonces, él como ejemplo para nosotros, participando en las escuelas bíblicas, dando consejos por ahí, acercándose hacia nosotros, impulsándonos a la predicación de la palabra dentro del templo y fuera del templo. Hemos visto a él como una persona madura en el Señor, sirviendo como ejemplo para todos nosotros, desde el más pequeño, ¿verdad?, que viene hasta el más grande también. Y gracias a él, de alguna manera, nosotros también salimos
a predicar junto con él a su lado. Y sabemos, le digo, que esta persona, mi hermano, es de gran bendición donde quiera que él se pare también. Entonces, ¿verdad? Nosotros que dimos a la familia, que nosotros sufrimos al lado de ustedes, toda la iglesia sufrimos por ustedes, por la situación de este momento, ¿verdad?, que se está viviendo, pero no dejemos de orar por esa recuperación de mi hermano. Son días difíciles, lo sabemos, en los cuales tienen que estar día y noche, ¿verdad? Además de su trabajo, estar al pendiente y al lado de mi hermano. Es algo fuerte, pues, lo que están viviendo, pero el Señor les compensará su tiempo, su esfuerzo, ¿verdad? Aunque sabemos que es un familiar bien directo, ¿verdad? El jefe de familia, la cabeza del hogar, ejemplo para todos ustedes también, porque se tiene que hacer, pero sabemos que el Señor de todas maneras les va a bendecir muchísimo. Entonces, el Señor les fortalezca, les dé siempre nuevas fuerzas, vitalidad, energía para seguir adelante, que cumplan con Él en todo lo que necesite ahorita, ¿verdad? Que Él necesita verdaderamente de ustedes, porque aun cuando estaban pequeños, ¿verdad?, sean hijos, nietos, no sé, familiares, Él de alguna manera vio por ustedes también. Entonces tenemos que recíprocamente también ayudar a aquella persona que nos ayudó también más, le digo, cuando es esa cabeza del hogar. Entonces no perdamos la visión, sigamos nosotros orando por mi hermano. Mientras hay vida, sabemos que hay esperanza. Hemos oído nosotros también de muchos casos allá afuera con respecto también al virus, ¿sí? Que las personas están por días, están por semanas, están por meses incluso ahí hospitalizados, ¿verdad? Y de un momento a otro, pues se empiezan a recuperar. No sé, ¿verdad? Algo pasa, sean cristianos, no cristianos, pero algo pasa y salen del hospital, salen de aquel lugar, ¿verdad? Nosotros de alguna manera le estamos orando al Señor, ¿verdad?, que todo se haga claro conforme a su voluntad, pero estamos deseando, ¿verdad?, que el Señor nos lo devuelva, esté con nosotros. Nosotros no perdemos pues la esperanza que el Señor levantará a mi hermano Hermetes de ese lecho también, ¿verdad? Confiamos que le veremos nuevamente al lado de la iglesia, al lado de nosotros, le veremos al lado de su familia, todos sus seres queridos que le aman muchísimo. Entonces esperemos en el Señor, ¿verdad? Mientras hay vida, hay esperanza, sigamos orando. Así esté el tiempo que el Señor lo tenga ahí por algún motivo, pues esperemos en Él, estemos orando. Pero yo nada más quiero que tomen en cuenta, ¿verdad?, la familia, si el Señor no les quiere decir algo a través de la situación de Él. Ustedes tienen que, los que se han apartado del Señor, regresar a los caminos del Señor. Algo les quiere decir el Señor con esto que está pasando. Acérquense. Él sabemos que sirve al Señor. Sea que el Señor lo deje, se lo lleve, pero sabemos que Él irá a la presencia del Señor, pero nosotros no. Entonces, si amamos, queremos también ese ser querido, ¿verdad? Tenemos que orar por Él, que nuestra oración llegue hasta Dios. Y para esto, ¿verdad?, tenemos que santificarnos, dejar los malos caminos y tratar de servirle como nos manda, dejando pues todo tipo de pecado, ¿verdad? Entonces, acérquense al Señor. El Señor les está hablando a través de esta situación que está pasando, pero para que oren, ¿verdad? Y esa oración pueda llegar al Señor. El Señor oye las oraciones de sus hijos, de los que están sufriendo, ¿verdad? Acérquense al Señor, hermanos, arrepintámonos y volvámonos a los caminos de Dios. Entonces, nos da gusto oír que mi hermana Serafina también se está recuperando. Que Dios le bendiga mucho y le dé también consuelo. Estamos orando también por Jesús, ¿verdad? Y su nietecito del hermano también, que están delicados de salud. El Señor sabemos que hará la obra poderosa también en ellos. Dios les bendiga a toda esta hermosa familia, ¿verdad? Como preámbulo a todo esto, pero es dentro de lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, acercarnos, ¿verdad?, a cada uno de ustedes. Si no es en presencia física, pero sí en oración, en espíritu, ¿verdad? Como decía Pablo, no estoy con ustedes, pero mi espíritu está ahí también. Entonces, de esa manera. Entonces, también, ¿verdad?, para Iglesia Adonai, nosotros como iglesia no bajemos la guardia, sigamos orando los unos por los otros.
son tiempos, como ya dije anteriormente, de incertidumbre y para muchos tiempos de miedo y tiempos de dolor. No para la iglesia, ¿verdad? Tiempo de miedo y dolor, sino para muchos, ¿verdad? Porque muchos se están quejando de la situación y verdaderamente están pasando también estragos. Entonces, más familias, fíjense, muchas familias se han acercado incluso a nosotros en estos días pidiendo oración por ellos muy en especial, pues se encuentran con el contagio también y a veces es toda la familia la que se encuentra en esta situación. Algunos son familias apartadas, fíjese, ¿sí? Algunos son familias que no conocieron, pues, o conocen poco de la palabra del Señor, pero nunca se acercaron. Pero hay cierta intención de ellos, ¿verdad?, de conocer más del Señor, pero nunca han estado en la iglesia, en el templo. Y también hay inconversos que nos han acercado a nosotros incluso. Entonces, algunos pretenden de estas personas ir al templo, saber más, tener más conocimiento sobre la venida del Señor, ¿verdad?, sobre estos sucesos también. Entonces ven una esperanza en el Señor en medio de todo esto que está aconteciendo, todo esto que se está dando. Entonces nosotros debemos orar, ¿verdad?, por todos ellos, como súplica de ellos hacia nosotros, súplica de ellos hacia la iglesia. Entonces le pido a la iglesia que oren, no los conocen, no los conocemos algunos, pero estemos orando por ellos, ¿sí? Entonces hay mucho trabajo. Y a manera de pregunta, el por qué trabajar para el Señor y más en este tiempo. ¿Por qué? Pues nosotros lo sabemos, ¿verdad? Como iglesia, la gente se va, está muriendo sin salvación, ¿verdad? Se está perdiendo la gente. Y a veces no hay oportunidad ni de predicarles. Por eso digo, aprovechemos bien, ofrezcámosle al Señor nuestro tiempo, ¿verdad?, nuestro esfuerzo para de predicarles cuando el Señor nos los ponga ahí enfrente. Dios ponga el tiempo, ¿verdad?, el momento bien adecuado y nosotros no lo desaprovechemos en ningún momento, ¿verdad?, que no desaprovechemos esa oportunidad que el Señor nos está dando para predicarles a las personas. Entonces, como iglesia, nosotros también debemos amarnos, ¿verdad? Luchemos por esa unidad de la iglesia. Yo siempre estoy hablando sobre esta situación porque esto se tiene que dar para que seamos escuchados, para que esas oraciones salgan del templo, salgan de mi casa. Tenemos que amarnos, estar unidos en oración como iglesia, unidos en alma, en cuerpo y espíritu, y unidos no hablando los unos de los otros, sino soportándonos. Entonces, trabajemos juntos para el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos a través del día que son uno solo. Entonces nosotros también debemos ser uno solo, ¿verdad?, como el Señor nos está mandando en su palabra. No podemos trabajar si estoy hablando mal, estoy criticando, estoy haciendo cosas que no le agradan al Señor. Es una observación nada más en medio de este tiempo tan difícil que no necesita el Señor para predicar y nos necesita gente también para que oremos por ellos. Esas oraciones tienen que llegar hasta el Señor, ¿verdad? Esas oraciones. Entonces tenemos que santificarnos, hermanos. Entonces, esa manera de reflexión también. Entonces, ustedes también saben, ¿verdad?, que en estos días también mi familia fue tocada por el virus. Gracias a Dios que se recuperó pues el niño de Estel, que fue el más afectado. Ahora yo, ¿verdad?, le hacía yo mención con mi hijo Jorge también en este momento de la situación que pasó. Él se ha guardado ahorita también durante unos 3 días, porque también, ¿verdad?, días completos en los cuales ahorita ellos volvieron como a recaer, ¿verdad? Mientras en lo que ellos veían qué tenían o qué no, pues se guardaron. De igual manera, sufriendo de dolor de cabeza, de cuerpo, calentura, tos y otros síntomas pues relacionados, ¿verdad?, con el virus. Y lo que nos hacen ver, ¿verdad?, que todo es síntoma del virus, pero nosotros confiamos, le digo, en el Señor. Y ellos, ¿verdad?, pues gracias a Dios que hasta ahorita están bien, pero miren a veces, ¿verdad?, el por qué nosotros de alguna manera tenemos que orar por cada uno de los hermanos de la iglesia. Entonces, nuevamente fueron afectados aquí mi familia, antes de este año nuevo que entrare también. Es por esta razón también, por la cual a veces nosotros nos retiramos físicamente, ¿verdad?, de ustedes, para no pues afectarlos, para no ser contagiados mientras no se sepa, pues. Pero
gracias a Dios, estamos en victoria y están en victoria también todos mis hermanos. Entonces, hay que tener en cuenta para esto, que no se sabe cómo afectará el virus a algunos de los hermanos, a una de las personas. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado. Sabemos que unos son asintomáticos, ¿verdad? Tienen el virus, pero no sienten nada, pero sí contagian a otros. Ese ejemplo nos lo daba mi hermano Santiago, ¿verdad? Que la máquina, ¿verdad? Él no sentía nada, pero cuando estuvieron detectando a su familia en cierto lugar donde fueron, la máquina lo detectó inmediatamente, las veces que se puso lo detectó, y él sin saber nada, y fíjense, contagian a otros, ¿verdad? Pues sabemos que en unos son asintomáticos, pues otros son, la enfermedad es moderada, pues, ¿verdad? El síntoma lo tienen muy ligero, en otros es un poco fuerte, pero a otros pues llega en manera, pues decimos así, ¿verdad? Desmedida, que hay hospitalización, pues llegan al hospital. Es la razón pues de ese distanciamiento entre nosotros y en estos días por los cuales a veces de alguna manera pues hasta se suspenden cultos, pero con esto nosotros estamos unidos y seguimos trabajando. Sabemos que vienen días mejores también en el Señor y debemos aprovecharlos muy bien, pero también seguirán días malos, ¿verdad? Lo sabemos por la misma palabra también. Dios en estos días a muchos de nosotros nos ha hablado en sueños sobre esta situación y esos sueños han sido una realidad. Se ha dado, ¿verdad? Conforme el Señor nos ha hablado en ese sueño, porque he oído los sueños, yo he, ¿verdad?, analizado los que yo he tenido y verdaderamente el Señor nos ha prevenido y estamos orando. Entonces estos sueños han sido una realidad. Nos previene, ¿verdad?, para que estemos orando, como ya les dije, ante cualquier situación de peligro, porque son situaciones de peligro. Y a veces digo de peligro eterno si no tenemos cuidado, cómo estamos delante del Señor. Principalmente esas personas que no conocen, a las cuales les tenemos que predicar. Entonces, fíjense, la hermana Esther también, ¿verdad?, soñaba que estaba nosotros en verano, sí, en la estación de verano, y que se venían fuertes vientos, rompían vidrios de la casa, el viento se quería llevar incluso a uno de los pequeñitos de un carro, a uno de los niños. De alguna manera, pues dice Esther, ¿verdad?, que lo lograba yo detener. Y nosotros vemos pues que el Señor habla en sueños y tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos dice, o sea, no desechando, ¿verdad?, como dice Pablo, la profecía, pero yo digo en este caso también no desechando, ¿verdad?, lo que el Señor nos da en sueños, en visiones, de otra manera también. Entonces, nosotros veíamos también que en los medios de comunicación, como el viento, ¿verdad?, cuando los niños han estado en esos juegos inflables, ¿verdad?, en esos juegos como resbaladillas, como son como una casita también, como el viento ha levantado y han muerto niños ahí. Apenas sucedió por estos días también que 4 niños murieron, que el viento levantó tremendamente también una de esas casitas y murieron ahí 4 niños y más resultaron ellos que estaban en el hospital. Nosotros estamos viendo también ese tipo de situaciones que se están dando, cosas bien raras, bien extrañas, pero a nosotros pues no nos debe caer nada de extraño, digo. Sabemos lo que el Señor nos está haciendo ver. Entonces también la hermana Esther veía, dice, una mujer riéndose, ¿verdad?, burlándose de lo que estaba pasando, de lo que nos estaba pasando también. En su sueño dice que la mujer, ¿verdad?, como que se desvaneció, como que se hizo neblina, como que se juntó con todo lo que se estaba dando así en el cielo, ¿verdad?, lo que estaba dando en el medio ambiente, ahí sobre la faz, pues podemos decir ahí también en la tierra, pues, como el viento se revolvía, se juntaba con esa persona, se hacía como neblina, nos dice ella, y dice que la mujer se burlaba, y en su sueño la mujer dice que se llamaba tormenta, ¿verdad? Entonces es algo tremendo lo que el Señor tal vez nos está haciendo bien, lo que se venga después en verano. Vemos que el cambio, ¿verdad?, del clima es algo real también, porque está pasando frente a nosotros muchas cosas que no se daban. Entonces hemos visto ahorita esa tormenta tremenda en California, ¿verdad?, acumulaciones de nieve, ahorita de lluvia no se diga,
que están causando, ¿verdad?, estragos tremendos, pero nieve en desmedida, lo cual nunca había visto California también. Entonces, el Señor nos está hablando, seamos cuidadosos, sigamos trabajando. El Señor, ¿verdad?, quiere trabajar con nosotros, nos prepara para que sigamos llevando el Evangelio eficazmente, y ya les dije, ¿verdad?, que nos está preparando de alguna manera con esos dones. Van a saltar, van a relucir en cada uno de ustedes. Así que estemos preparados en oración para cualquier cosa que venga y quiera hacer pues estragos tanto en mi persona como en la familia, como en la vida pues incluso de otras personas, las cuales dependen a lo mejor, ¿verdad?, de nuestras oraciones también. Entonces, nosotros sabemos en quién hemos confiado. Hemos levantado nuestra vista al cielo, donde vendrá nuestro socorro. Habrá siempre camino para el remanente del Señor. Habrá camino para su pueblo, ¿sí? El Señor abrirá brechas siempre, no nos perderemos, ¿sí? Caminaremos recta, directamente hacia el Señor, no apartándonos ni a diestra ni a siniestra, ¿verdad? Habrá siempre camino para el remanente del Señor, porque tú y yo, hermano, verdaderamente, sí, somos pueblo suyo, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entonces, ¿verdad?, nos dice el texto que leíamos, ¿verdad?, al inicio, el 6 versículo, ¿verdad?, regocíjate y canta, dice, oh moradora, ¿sí?, oh morador de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Reconozcamos al Señor, ¿verdad?, de esa manera, regocijándose, alegrándose en medio de la adversidad, ¿verdad?, con todo y esto, en la aflicción, no sé, ¿verdad?, en tiempo de tristeza, pero de alguna manera tenemos que voltear y regocijarnos, alegrarnos en Él, porque Él nos ha prevenido de todo esto y sabemos que estamos del otro lado. Entonces, Él levantará a su pueblo en medio de las naciones. A todos los esparcidos los juntará, sabemos, ¿verdad?, los reunirá, aún a los desterrados, junto a mis seres queridos, ¿verdad?, regresaré yo. Los que esperamos en Él nos volveremos a ver, ¿verdad?, aquí, en la tierra tal vez, o en su presencia, pero el Señor promete que nos volveremos a ver, seremos rescatados, ¿verdad?, por el Señor mismo. Aleluya. Así como las aguas cubren el mar, la tierra será llena de su conocimiento. Y gracias a Dios, porque la palabra del Señor se ha regado por todas partes del mundo y nosotros hemos contribuido con ese granito de arena también nosotros, su iglesia. Entonces, ¿estás predicando, hermano? Y si no lo estás, pues predica ya, ¿verdad? Empecemos a predicar. Te digo, ¿verdad?, tenemos hijos incluso a los cuales hay que llevarlos bien sujetos, nacidos de nosotros, que vayan conforme al Evangelio, conforme a la palabra del Señor, porque son de nosotros, están en obediencia hacia nosotros y tenemos que inculcarse el Evangelio, traerlos con nosotros al conocimiento de la palabra, instruyéndolos, como les decía yo en otro tiempo, por nosotros mismos o en la iglesia misma. Entonces, sigamos predicando aún con nuestra familia. Entonces, gocémonos hablándoles a otras personas, ¿verdad?, hablándoles del Señor, deleitarnos en la palabra de Él cuando salga de nuestros labios, de nuestra boca, para otras personas. Entonces, el Señor nos da palabras de aliento y nos dice que no habrá siempre oscuridad para el que ahora está en angustia, ¿sí? No habrá oscuridad siempre para el que está en angustia. Lo promete el Señor, nos lo hace ver, porque tú, dice también, ¿verdad?, Isaías 9, el 7 y el 4, porque tú quebraste su pesado yugo, ese yugo que estábamos llevando, si tú, ¿verdad?, lo quebraste, lo quitó de nosotros, ¿verdad?, que ya no nos pesara. Y la vara también del hombro, ¿verdad?, esa vara, dice, ¿verdad?, que tal vez nos asediaba, en la cual teníamos cargado algo, no sé, en nuestros hombros, Él ya la quitó, ¿verdad? Y ese cetro aún, si tenemos gente opresora, dice, el cetro del opresor también lo quitó de nosotros. Entonces únicamente es confiar en el Señor y seguir, ¿sí?, conforme a su voluntad, santificándonos y predicando la palabra, ¿sí?, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Bendición para nosotros, palabras de aliento para nosotros, ¿verdad?, palabras que se cumplen de parte del Señor en su pueblo. Entonces, aun cuando sea, fíjense, por maquinación humana, todo lo que está pasando, ¿verdad?, con respecto a esta situación,
no prosperará y no prosperarán ese tipo de gentes. En este tiempo el Señor los cortará de sobre la faz de la tierra también. Él castigará el fruto de la soberbia de su corazón de estas personas y no prosperarán. Entonces, Señor, nos protege, pueblo de Dios. Que el Señor conceda el anhelo, el deseo de tu corazón en este y en los años venideros. Te afirme junto a tu familia en todos sus caminos. Seas ejemplo y luz para toda persona. Te busquen para que les des consejo y los lleves a los pies de Dios. Estén siempre ustedes, ¿verdad?, y sus familias llenos de sabiduría, de toda sabiduría, inteligencia e entendimiento. Y desprecie siempre la maldad. Seas bendición tú y tu familia para todos aquellos que te buscan. Suplan su necesidad en ti, como nosotros suplimos todas nuestras necesidades en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga muchísimo, ¿verdad? Y en este año que viene seamos mejores como iglesia, seamos mejores los unos para con nosotros, y nuestro vecino, ¿verdad?, siempre habite confiado al lado de nosotros. Que Dios les bendiga y llévese esto en su corazón y todo lo que toque prospere. Amén. Gloria a Dios.